Hey, Hola. ah, Hola, todo bien, Mar. tranquilo. Y bueno, es la primera vez que voy a estar en vivo. Vamos a estar en vivo del proyecto, como un poco presentarte, Lu, bueno, todos, para todos. Lucía Cámpora es abogada, es militante feminista, es una joven legisladora por el Frente de Todos en la ciudad, eh, a partir del año pasado. Como también decirles que empezamos estas charlas para poder explicar o por lo menos tener otra mirada de lo que siempre vemos, eh, tener un poco más del día a día, de la práctica, del resolver, del hacer, de ver qué situaciones le podemos como dar de miradas y respuestas a los territorios, de miradas y respuestas a los estudiantes también. En este sentido, como empezar un poco, saber un poco más de vos, Lu, cómo arrancaste esto que te llevó a la legislatura, a hacer, eh, nada, empezar de militancia. Bueno, primero buenas tardes, noches a todos. Gracias, Cari, por el vivo que estamos haciendo. Eh, bueno, ahí un poco yo empecé militando en la Villa 2124. Cuando me sumé a la Cámpora empecé a militar en la universidad. Primero estudié en letras y después me pasé a derecho, donde hice la carrera de abogacía. Milité muchos años ahí, y compañeras vimos es que era importante que el movimiento estudiantil tuviese una representación. La verdad que viniendo de 4 años de macrismo en los que uno de los sectores que habían sido muy fuerte para defender tus derechos había sido el movimiento estudiantil, la comunidad educativa en su conjunto, que veníamos de 4 años muy duros para ese sector y bueno, para nosotros fue muy importante, siempre entendido de manera colectiva y nunca individual, poder tener la responsabilidad de llevar esas demandas y esos reclamos a un ámbito de gobierno, como es la legislatura, que es uno de los 3 poderes de la ciudad de Buenos Aires, en donde además estudiantil, sí hubo compañeros y compañeras y hay legisladores que representan y muy bien al sector educativo, pero no al movimiento estudiantil propiamente dicho, así que para nosotros eso fue un desafío y lo sigue siendo muy interesante. De la mano, además de todo me parece un protagonismo muy importante de la juventud en la política que ya se viene dando desde hace muchos años, que creo que tuvo que ver con lo que impulsaron Néstor y Cristina desde la presidencia, pero que además después continuó un camino cada vez más fuerte y creciente de una juventud organizada y que el año pasado además fue protagonista de la campaña y creo de la derrota del macrismo. Así que yo entré a la legislatura, pero también lo hizo Fe Fernández, que es la legisladora más joven de Latinoamérica, así que me parece que hay un fenómeno que es colectivo y que tiene que ver con la participación política de la juventud y que está buenísimo y que Ahí empiezo de nuevo. Como que esto que mencionaste, que empezaste en la 21-24, ¿cómo ves ahora la mirada después de todos los años de macrismo a nivel nacional y bueno, manteniendo a la reta en la ciudad? ¿Cómo es la situación ahora en este tiempo de coronavirus que es bastante excepcional? ¿Cómo estuviste caminando, estuviste escuchando la situación? sí, sí, la verdad que la realidad es muy dura. No nos olvidemos que tenemos de alguna manera, yo creo, la suerte de que este proceso a nivel nacional lo esté llevando Alberto Fernández y eso me parece que es una garantía para nosotros y nosotras y me parece que las medidas que está tomando demuestran que tenemos alguien a cargo responsable y con la mirada puesta en los que menos tienen, pero no nos olvidemos que venimos de 4 años de un gobierno neoliberal que realmente destruyó muchísima, gran parte de la estructura social. Ya veníamos de una situación compleja sin coronavirus, así que ahora con la pandemia de por medio, con las limitaciones que eso implica, con la caída de la actividad económica, con las dificultades que tenemos en barrios en los que, por ejemplo, estamos diciendo que hay que cumplir un aislamiento, pero dentro del barrio no hay un cajero para ir a sacar plata,
no hay un supermercado, digamos, se limita muchísimo las posibilidades de hacerle frente a esta situación en los barrios más humildes, y esto tiene que ver con el proceso del cual venimos. En ese sentido, yo creo que desde el gobierno nacional se están tomando medidas para que justamente los que menos tienen puedan llevar esto de la mejor manera posible, el ingreso familiar de emergencia, las medidas tomadas a favor de las pequeñas y medianas empresas, todo lo que tiene que ver con la conectividad y con la continuidad educativa, pero en la ciudad esto no tiene un correlato por parte del gobierno de la ciudad. De hecho, podemos comparar cómo el gobierno nacional dictó una serie de medidas de emergencia, como el ingreso familiar o lo que tiene que ver con las asignaciones extraordinarias, y sin embargo en la Ciudad de Buenos Aires todavía no hubo ni siquiera un aumento en la ciudadanía porteña, que es el subsidio que se da en la ciudad de alguna manera como la asignación universal por hijo, pero de la ciudad. Entonces estamos reclamando desde el bloque del Frente de Todos que se tomen esta serie de medidas, porque la ciudad tiene recursos para hacerle frente a esta situación y no se puede omitir tomar las medidas necesarias. En los barrios, yo creo que de alguna manera lo que nos está permitiendo llevar esta situación tiene muchísimo que ver con la solidaridad, con la tarea que están haciendo organizaciones sociales, militantes, compañeros y compañeras que sostienen comedores y que están permitiendo que esto sea un poco más pasable para los vecinos y las vecinas. Pero sin eso, la situación sería todavía más complicada y aún así lo sigue siendo. Claro. ¿Se ve bien? A mí se me corta a veces. Sí, a mí se me corta también. Así que estamos en un momento de... ¿Se te corta mi pantalla o se te corta la tuya? La tuya. A ver, para... Bueno, pero mientras conecto al Wi-Fi, a ver qué funciona mejor. Elementos para poder cocinar en cuenta, también necesitan repelentes, necesitan pañales, necesitan un montón de cosas que, como bien Lu decía, el gobierno de la ciudad no lo está implementando y desapareció, por lo menos en los barrios, con esas situaciones sanitarias y con resolver todo lo que no resolvía, ahora está un poco peor. De hecho, te agrego, por ejemplo, como dato, hoy tuvimos reunión de la Comisión de Vivienda de la Legislatura con el presidente del IBC, que es Juan. Ahí volvió. Sí. Hoy tuviste, sí. Bueno, a pesar de... Después de eso tenemos que hablar de cómo están funcionando las compañías de telefonía, porque ya venía siendo un tema y esto está evidenciando que están a la altura. Sí, también, como que esto lo refleja. Sí, nos estabas contando del IBC que vino, que estuviste con Maqueira o que hubo una reunión con el presidente del IBC. Creo que se quedaba ahí. Sí, hoy tuvimos reunión, fue una reunión de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, con Juan Maqueira, que es el presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad. Él contaba que por lo que habían relevado, que imagínate que ni siquiera es el 100%, es lo que ellos llegan a relevar de los comedores registrados, los comedores de la ciudad pasaron de recibir 90.000 personas a 120.000. Digamos, es un incremento significativo, y aún así hay que tener en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires hay casi 600.000 personas bajo la línea de pobreza. Entonces, realmente los comedores que ya ven multiplicada su demanda, aún así no logran hacer frente a la totalidad de las necesidades que hay en esta ciudad. Justamente hoy hablábamos de algo que tiene que ver con algunas de nuestras propuestas como bloque para abordar esta situación en los barrios populares, que como sabemos no es lo mismo que en otros barrios, porque exigir el cumplimiento del aislamiento, ya lo dijo el presidente, muchas veces en los barrios significa en realidad no salir del barrio, y no necesariamente no salir de la casa, porque hablamos de casas con muchísimas dificultades en términos de infraestructura, con espacios reducidos para muchísimas personas y a veces con poca ventilación. Entonces es muy importante la presencia del Estado en esos lugares, y lo que nosotros planteamos es que se implemente un protocolo para abordar los casos confirmados de coronavirus en los barrios populares de una manera particular. ¿Esto qué quiere decir? Que se ofrezcan soluciones de aislamiento para los familiares que hayan tenido casos estrechos confirmados, que se construyan, que se pongan a disposición de los CETAC, de las salitas médicas,
dispositivos móviles, unidades móviles. No nos olvidemos que muchas veces las ambulancias del SAME no entran a las villas, porque por cómo están muchas veces, digamos, de alguna manera diagramadas, o incluso por protocolos propios del SAME que se resisten a entrar a veces a los barrios populares, ahí ya tenemos un problema grave para las personas de los barrios populares que necesitan acceder al servicio de salud. Entonces estamos planteando que los propios CESAC tengan unidades móviles para poder transportar a las personas que son casos sospechosos de coronavirus. Y por supuesto que tiene que haber una presencia del Estado muchísimo mayor cuando hay una familia en la cual se confirmó algún caso de coronavirus y que tienen que pasar a cumplir un aislamiento muchísimo más estricto y que tiene que haber una presencia del Estado para llevarles comida. No es la misma situación que en otros barrios. Entonces lo que nosotros estamos planteando es que el gobierno de la ciudad construya soluciones específicas para esta situación. Hoy nos informaron que a más tardar el lunes iban a estar ya publicando un protocolo en este sentido. Esperemos que así sea porque entendemos que es urgente. Sí, claro, son todas soluciones que realmente se necesitan y que se fueron aprendiendo en el día a día y gracias al impulso también de las organizaciones y los militantes que empezaron a ver estas situaciones y a reclamar respuestas. Y esto también pasa en la parte de educación, pasa a nivel primario, a nivel secundario y a nivel universitario. Están de comida, la canasta alimentaria que se le tendría que dar a las familias, a los niños y a los adolescentes, pero ¿cómo viene esa situación? ¿Cómo evolucionó? Porque no fue algo que vino de la nada, sino que fue una respuesta también. Eso también fue una respuesta. Sí, en relación con las escuelas de la ciudad, lo primero que quisimos abordar, una vez que se habían suspendido las clases presenciales, tuvo que ver con la asistencia alimentaria. Sabemos que para muchos chicos ir al colegio también significa recibir un plato de comida, entonces era fundamental que la ciudad resolviese de manera veloz cómo le iba a hacer, que fue absolutamente bochornoso, de pan, de masa, duda que puede ser jamón, claro. Y la verdad que fue bochornoso. Después de eso se pasó a un esquema que nosotros veníamos proponiendo y que de hecho ya se está implementando en la provincia de Buenos Aires, que era de bolsones. Entonces, los chicos van a la escuela no para recibir ese PBT, sino para recibir un bolsón, que además es quincenal, con lo cual no hay que trasladarse todos los días, y que permite además recibir una alimentación de mejor calidad que la que representaba el PBT. Lo cierto es que seguimos reclamando por una mejora en este dispositivo, porque los bolsones siguen siendo insuficientes. El nivel de mezquindad, tengo que decirlo porque es una cosa que no se puede creer, cuando fuimos a ver, cuando supimos el contenido de los bolsones, que es distinto según si los chicos reciben almuerzo, merienda o desayuno en la escuela, y nos encontramos con que traían solamente 10 saquitos de té, y les planteamos, bueno, pero era quincenal, ¿cómo ponen 10 y no 15? La respuesta fue, no, bueno, pero nosotros cubrimos los días hábiles, que serían los que vienen al colegio. Entonces, realmente uno no puede entender cómo con las herramientas que tiene el Estado y más el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sabemos que tiene un altísimo presupuesto, la respuesta está dada en prácticamente desentenderse de que en realidad esta es una oportunidad para que le garanticen más comida a la gente, no para cumplir con lo mínimo indispensable. Yo no puedo entender ni aceptar que en un bolsón quincenal se pongan solamente 10 saquitos de té porque ellos nos hacen cargo de los fines de semana, como si los chicos los fines de semana entonces no comiesen. Entonces seguimos trabajando al frente de todos en tratar de que esto se mejore. Creemos que fue un avance pasar de la vianda al bolsón, pero todavía quedan muchísimas cosas pendientes, la calidad es bastante pobre y la entrega tuvo algunos problemas, así que seguimos trabajando en eso. De paso lo digo, si hay casos o familiares o quienes están viendo que han tenido problemas con esto o que están trabajando en las escuelas entregando los bolsones, sepan que nos pueden escribir, estamos en contacto con el Ministerio de Educación de la ciudad para reclamar en el momento con los problemas que vamos viendo. Y el otro tema importante tiene que ver con la conectividad, porque para continuar las clases de manera virtual hay que tener computadora y hay que tener acceso a internet. Sabemos que muchísimos chicos de la ciudad no lo tienen. En ese sentido, el bloque presentó una serie de propuestas, y particularmente hay un proyecto que es de Maru Biel y la legisladora, para que el gobierno de la ciudad garantice puntos de conectividad en los barrios populares.
El otro tema es las computadoras. Ahí hay que garantizar el acceso al dispositivo móvil por el cual los chicos continúan las clases. Muchos no tienen computadora. Recordemos además que el gobierno de Mauricio Macri discontinuó el programa Conectar Igualdad, entonces ahí tenemos una falencia que quizás hoy podría estar cubierta, pero estamos trabajando en que las computadoras que sí están y que están en las escuelas se puedan facilitar para aquellos chicos que todavía no la recibieron y que hoy la necesitan. Claro, porque recordemos que sería un elemento en este momento vital para que los docentes y los alumnos puedan estar conectados, puedan estar al pendiente de sus tareas y puedan estar en la tecnología, que para eso era el programa. Y después también están la parte de los docentes universitarios, que a nivel nacional tenemos el IFE, pero a nivel ya de capital, bueno, como bien dijiste, no se tuvo en cuenta al programa de ciudadanía porteña, ni el de ticket social, ni cualquier otro tipo de transferencias que el gobierno de la ciudad haga, pero ¿qué respuestas tiene la legislatura desde el Frente de Todos para pensar a este sujeto que no está tenido en cuenta? Los docentes, sí. Bien, hay algunas cosas. En términos de universidad, ya que estábamos hablando de los estudiantes de las escuelas de la ciudad, algunas cosas sobre los estudiantes también universitarios. En ese sentido hubo algunas medidas buenas por parte del Ministerio de Educación Nacional. Me parece que fue fundamental lo que se hizo de acordar o exigirle, mejor dicho, a las empresas de telefonía móvil o de conectividad de Internet que liberen el acceso a las plataformas de las universidades. Eso creo que fue fundamental. Y en ese sentido también hay muchísimas herramientas que está desplegando el Ministerio Educación, esto más puntualmente para escuelas, para media y para secundaria. Y respecto al colectivo docente, lo que es importante es que todos sepan que no se puede discontinuar el pago de sueldos, que todos tienen derecho a cobrar su salario de manera íntegra. Esto está previsto en el decreto de aislamiento que dictó el gobierno nacional, puntualmente con lo que tiene que ver con docentes en la ciudad de Buenos Aires. Hubo una situación compleja con aquellos que hacían suplencias, que todavía no habían asumido ningún cargo al momento del dictado del aislamiento. Presentamos un proyecto en ese sentido para exigir que se le garantice un sueldo mínimo y la cobertura de la obra social. Esperamos que se trate esto en la legislatura porque realmente es una necesidad para muchísimos y muchísimas docentes de la ciudad. Y respecto a los docentes universitarios, es importante que se sepa que tienen que seguir cobrando su sueldo, ¿no? Esto entiendo que está claro, y después si no tienen, digamos, incompatibilidades, también buscar lo que tiene que ver con subsidios y demás. Sí, también es importante saber para todos que no hay corte de servicios, digamos que en la medida que a alguien se le complique pagar los servicios en este contexto, no se los van a cortar. Bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver con aliviarle esta situación a todos y a todas. Uh-huh. Esto de que nos toman a nosotros como lo que venimos viendo de estudiantes, contabilizar bien, saber cuántos alumnos, es re importante tener las planillas. A lo que mencionabas de secundarios, le podrían entregar los bolsones teniendo ya totalmente toda la información, todos los bolsones de alimentos nutricionales que correspondan. Cómo los juntamos de forma profesional y con cara humana, estas situaciones que las tendríamos que tener en cuenta también. Sí, de hecho también, ya que lo mencionás, hay muchísimos pibes y pibas que cursan sus estudios, por ejemplo, en programas de terminalidad educativa o en el FINES, en distintos dispositivos. Estamos planteando que los incluyan en la entrega de bolsones escolares también. Y sobre la población universitaria hubo algo, bueno, interesante que hicieron ustedes y varias facultades, algunas desde los centros de estudiantes, otras desde las agrupaciones. Entiendo que en Económicas ustedes lo hicieron como Proyecto Económicas, que fue una encuesta para saber la situación de los estudiantes. Eso me parece que es absolutamente necesario como insumo para pensar medidas en este contexto. De hecho, yo lo estuve viendo y lo que recolectaron como información demuestra que incluso en la universidad hay muchísimos pibes y pibas que no tienen acceso a una computadora en sus casas o que no tienen una computadora propia, entonces el tiempo se divide,
Y esto lo que quiere decir no es que, bueno, quizás no pueden tomar una clase virtual porque justo la está usando otra persona, es que no pueden leer los textos que necesitan para seguir las clases si no tienen una computadora a disposición o si no tienen conectividad. Entonces, es importante acá exigir respuestas a los gobiernos y también soluciones que pueda dar la propia universidad, que eso me parece que es fundamental. Un aumento en las becas, una mejora en las soluciones para el acceso al material de estudio, una serie de cuestiones que vi que estuvieron planteando y que me parecen fundamentales. Sí, es bastante importante esto de tener los datos, fundamental. Después está la cuestión de género, que como sabemos nos pasa a las mujeres en esta parte del encierro, en esta parte de la cuarentena, vemos aún más reflejados estas situaciones de violencia en las que ya antes ya las percibíamos, o sea, ya las recibíamos, y ahora nos está pasando de tener que conocer mejor estos espacios, estos lugares a los cuales podemos recurrir, a los cuales tenemos derechos, pero no sé si se pensó algo también con respecto a desde la legislatura, desde el Frente de Todos, para poder paliar esta situación. Sí, ahí, bueno, es un tema fundamental. Nosotros desde la legislatura y desde el bloque tenemos una serie de propuestas. Sí, lo primero que me parece fundamental al hablar de este tema es que se difundan las herramientas que existen. En el marco del aislamiento sabemos que hay muchísimas mujeres que hoy están conviviendo con sus agresores en sus casas porque el aislamiento conlleva esto en muchas situaciones, entonces es fundamental difundir las herramientas que existen. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación tomó una serie de medidas que me parece que son muy importantes. Por un lado, reforzar la difusión de la línea 144, a la que cualquier mujer que se encuentre en situación de violencia puede llamar, o incluso amigos o familiares que quieran asesorarse sobre cómo ayudarla. El Ministerio creó también y difundió líneas de WhatsApp para comunicarse chateando con la línea 144 y también una aplicación. Esto es fundamental porque entendamos que hay muchísimas mujeres que quieren hacer la denuncia pero están encerradas con su agresor y es imposible pensar en hablar por teléfono. Entonces es muy importante que se hayan tomado estas medidas y que se difundan. Hay que aprovechar cada oportunidad que tengamos para hacer saber de su existencia. Existe también un mail, existe lo que se llama campaña del barbijo rojo, para que las mujeres puedan en las farmacias pedir un barbijo rojo y con esto estar dando a entender que necesitan asistencia por una situación de violencia de género. En la Ciudad de Buenos Aires nosotros venimos planteando una serie de medidas que queremos que se implementen de manera urgente. La línea 144 en la ciudad recibió un aumento en la demanda de un 30%, y la planta de trabajadoras que atiende la línea sigue siendo la misma. De a poco están incorporando trabajadoras de otras áreas, pero el refuerzo todavía no llegó. Estas trabajadoras están atendiendo una demanda muchísimo mayor, sin contar con, refuerzos para poder hacerle frente. Estamos planteando también un bono para estas trabajadoras, porque no es nada sencillo atender situaciones de violencia de género y tienen que estar cuidadas y protegidas estas trabajadoras. Estamos planteando que el gobierno de la ciudad difunda mejor estas líneas. Vemos lo que se invierte en publicidad oficial sobre muchísimos temas y vemos que está la ciudad empapelada y los medios de comunicación llenos de información muy necesaria sobre el coronavirus, pero tiene que haber también información sobre las herramientas para situaciones de violencia de género. Estamos pidiendo un bono también para las mujeres en situación de violencia, porque la dependencia económica es una limitación para muchas mujeres que quieren denunciar, pero que no saben qué van a hacer al día siguiente. En este sentido también es importante que sepan que existen refugios a los cuales pueden ir y que también tienen la posibilidad de hacer una denuncia y pedir una medida judicial que se llama exclusión del hogar, para que el que se vaya sea el agresor y no sean ellas quienes se tienen que ir. Por eso también pedimos que el gobierno nacional amplíe la cantidad de refugios que tiene. En este sentido, el gobierno nacional impulsó, no sé si viste, convenios con hoteles sindicales para que puedan funcionar como refugios para mujeres en situación de violencia. La ciudad tiene que implementar eso ya de manera urgente. Y en definitiva lo que estamos pidiendo son medidas urgentes para este momento, ¿no? Hablábamos hace un rato de los bolsones escolares y estamos planteando la necesidad de incorporar folletería
de la línea 144 en los bolsones escolares. Esto es fundamental. La mayor parte de las veces son las madres las que van a buscar los bolsones y es un momento en el que están solas. Entonces sería muy importante que tengan esa información en el momento en el que ya están afuera de su casa y tienen un folleto con el número al cual pueden llamar. Bueno, son muchísimas las cosas que planteamos que se implementen en la ciudad para hacerle frente a las situaciones de violencia. Es importante que las mujeres sepan que no están solas, que tienen herramientas y que si salen de su casa para hacer una denuncia por violencia en género, no están rompiendo el aislamiento. Esto es muy importante difundirlo. Hay lugares a los que pueden ir y no por ello van a estar rompiendo el aislamiento. Sí, es bastante importante porque estas situaciones en los barrios se ven el día a día, en la parte del hacinamiento, de tener a todos los hijos, contar con un lugar donde poder recurrir es muy importante, sentirte también muy segura porque, bueno, vivís todo el tiempo la violencia y necesitas una persona de confianza, escuchar a alguien que te pueda ayudar. Que también nosotros... desde los barrios, aparte ya del coronavirus, también tenemos la situación del dengue en la ciudad, en la que tenemos más de 4.000 casos, en la que, por lo menos en el sur de la ciudad, ya en la comuna 4, en la comuna 8, son comunas 7, que cada persona conoce a alguien que contrajo dengue. Por esta situación de que el gobierno de la ciudad estuvo reduciendo su prevención el año pasado, pues se notan esto, si vos reducís el gasto en algo totalmente en prevención, lo vas a notar en el futuro, muy cercano, y eso es lo que nos pasó en la ciudad, por lo menos en los barrios. ¿Cómo lo están pensando? ¿Qué exigencias al gobierno de la ciudad desde la legislatura, propuestas también se están planteando? Sí, como bien decís, es una preocupación tremenda la situación del dengue en la ciudad extremo. Estamos hablando de más de 4.000 infectados y es importante decir que en este momento hay que tomar medidas de emergencia que lo que hacen es intentar contener esta situación, pero que las medidas más importantes y las que tenemos que exigir son las que tienen que ver con la prevención, y eso se hace durante el invierno. La ciudad cuenta con un plan estratégico para prevención de dengue que se sancionó y que debería haberse impulsado y que sin embargo no contó con presupuesto propio. De hecho, ya que estamos hablando con una organización universitaria, ese plan estratégico se hizo con asesoramiento de investigadores e investigadoras de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Sin embargo, el gobierno de la ciudad, en cabeza de Larreta, no cumplió con este plan estratégico que tenía que ver con realizar tareas de fumigación y de descacharreo durante el invierno. El invierno es la época en la que el mosquito no está como mosquito, sino como larva. Esto quiere decir que si nosotros prevenimos en ese momento y logramos acabar con la larva, después no se puede, digamos, ya de alguna manera se corta el círculo. En este momento lo que podemos hacer es fumigar y es lo que tenemos que exigir. Hay que fumigar, estamos pidiendo mayor fumigación en los barrios. Ayer estábamos hablando, y hoy también, con trabajadores de hogares para niños, y nos contaban que les mandaban 2 repelentes para una población por ahí de 15 chicos. Entonces necesitamos fumigación, repelentes, información, es muy importante, y no estamos viendo una campaña de información sobre este tema. Hay mucha gente que tiene los síntomas del dengue y no lo sabe y cree que tiene coronavirus, entonces es muy importante difundir que estamos en esta situación y exigir que durante el invierno se lleven adelante las tareas de prevención. De nuevo, con una campaña integral esto se puede realmente frenar, y por eso también desde la legislatura presentamos un proyecto, de hecho lo presentamos ayer o anteayer, no me acuerdo, que tiene que ver con incluir la información sobre la prevención del dengue en la Ley de Educación Ambiental. La ciudad tiene una Ley de Educación Ambiental que exige que en las escuelas se dicten contenidos sobre ambiente y desarrollo sustentable, y en ese sentido nosotros planteamos que se incorpore lo que tiene que ver con prevención de dengue. Esto surge de haber escuchado también a esos investigadores e investigadoras de Exactas que nos contaban que en sus relevamientos surgía que muchas veces los chicos y las chicas tenían mucho más identificado que sus padres
donde había acumulación de agua por el hecho de estar jugando por los rincones de la casa. Entonces, cuando los adultos respondían, no, acá no hay ningún balde con agua, los chicos decían, no, sí, sí, acá en tal. Entonces, es importante que los chicos en la escuela incorporen esta información para que después sean en sus casas quienes alerten a los adultos de que es necesario hacer el descacharreo. Mismo los chicos pueden identificar la larva del mosquito con muchísima facilidad, entonces es fundamental que tengan ese ojo y esa formación para empezar a cambiar los hábitos que tienen como consecuencia la reproducción del mosquito. De todas formas, esto es responsabilidad del gobierno de la ciudad y no de los vecinos y vecinas. Tiene que haber una campaña de formación y de prevención contundente por parte del gobierno. Hoy estamos en una emergencia, necesitamos repelente y necesitamos fumigación. Y durante todo el invierno necesitamos campañas de descacharreo, de prevención, de información y de fumigación también para acabar con la larva. Es muy importante hablar de dengue, se expandió fuerte por toda la ciudad, como bien decís, la zona sur es la más afectada, pero ya, digamos, alcanzó todas las comunas de la ciudad el dengue, y sabemos que el dengue se concentra por manzanas, entonces en una manzana en la que hay un caso es probable que haya otros, y en la medida que alguien se contagia, no solamente puede hacer que eso se siga reproduciendo, sino que además queda muy vulnerado para una próxima, para un futuro contagio de dengue. Entonces es muy importante atender esta situación y por eso le estamos pidiendo al gobierno de la ciudad que tome las medidas que tiene que tomar. Sí, es bastante importante, en los barrios nos pasa mucho, ya tenemos en todas las manzanas, bueno, yo milito en la Villa Sildañez, en cada manzana ya tenemos por lo menos un caso de una persona que conocemos, no, bueno, tenemos más, pero es bastante importante la fumigación, es bastante importante el presupuesto en salud, y que también que se les otorgue a todos los vecinos que contrajeron y a toda la familia, como dijiste, 2 repelentes es insuficiente. Y ya que estamos, te pregunto yo a vos, igual el otro día pasamos, fui un ratito a verte ahí a Sildañez, pero también, ¿qué estás viendo vos? ¿Qué presencia está teniendo el gobierno de la ciudad? Sé que hay algunas camiones que fumigan muy esporádicamente, pero ya que estamos hablando de casos confirmados, tendría que haber medidas más claras. ¿Cuál es ahí la experiencia, la información que hay? Sí, estuvieron habiendo campañas de fumigación, igual también, después de mucha exigencia a las autoridades de todos lados, desde las comunas, desde la mesa de salud que hay dentro de Sildañez. La última información fue que se le rompió el camión para la fumigación a la persona, por el hace la cooperativa, dentro de las villas funcionan las cooperativas que hacen habitualmente todas las instancias de relación, así que se terminó por no hacerlos, o sea, depende porque también los recursos se vuelven más escasos a medida que llega a los territorios. Después está las redes son muy importantes, por eso la mesa de salud, en la que está exigiendo, donde participan diferentes instancias, es bastante relevante también. No tienen, los médicos ni médicas no tienen repelentes, impensado. Es como, no se puede, se tiene que estar luchando todo el tiempo para poder exigirle el derecho que uno tiene para no poder contagiarse, porque como bien sabemos, el dengue hemorrágico es lo que nos puede pasar si nos vuelve a picar el mosquito del dengue. Entonces estamos en riesgo y necesitamos tener esas prevenciones, ese aerosol, ese repelente, el tul, que también no lo hemos tenido en cuenta, que es caro, pero me parece, porque ahora también está este momento que debería tenerlo en cuenta el gobierno de la ciudad, para entregarle a las familias, en vez de, o por lo menos en un pack. Por eso también se pidió que se lo entregue con la escuela, como que haya un trabajo conjunto con la escuela, como también, porque la escuela es un gran lugar para llegar a todas las familias también. Todos, sí, tal cual lo mencionaste antes, con lo de la prevención, con lo de información para los casos de violencia de género, con todo, es importante articular con las escuelas. También está la situación, sí. También está la situación. ¿Cómo? No, que me parece que eso que estás diciendo, digo, para reforzar ahí,
yo comparto que los dispositivos de entrega de bolsones en las escuelas tienen que ser una oportunidad para hacerles llegar a la gente insumos. Por eso, digamos, hoy estamos todos juntos en este barco contra el enemigo invisible que es el coronavirus, y en ese sentido hay que coordinar y hay que trabajar de conjunto, pero hay un momento en el que se encuentran las distintas visiones que los proyectos políticos tenemos de cuál es la función del gobierno. Y evidentemente ahí tenemos diferencias muy grandes con cómo el gobierno de la ciudad y el espacio que lo conduce cree que se tienen que hacer las cosas. Que entiendan que su responsabilidad es cumplir simplemente con darle a los chicos aquella comida que hubiesen recibido si fuesen a la escuela, digamos. Ahí es donde uno no puede coincidir, digamos. Si vos montás un dispositivo con bolsones en todas las escuelas de la ciudad, no es lo mínimo para cumplir lo que hay que hacer. Eso es un nivel de mezquindad y miseria que nosotros no podemos aceptar como espacio político. Hay que aprovechar esa oportunidad para garantizar derechos. Entonces, el bolsón tiene que cubrir los 15 días, no solamente los días hábiles. Hay que aprovechar esa instancia para hacerle llegar repelente a las familias, hay que aprovechar esa instancia para hacer llegar información sobre la situación de violencia de género, hay que aprovechar esa instancia para hacer llegar insumos de higiene. Nosotros planteamos desde el bloque que los bolsones tenían que contener también elementos de higiene. Claro, para nuestra concepción, hacerle llegar elementos de higiene a la familia es 1 litro de lavandina, alcohol en gel, barbijos, guantes, digamos, los insumos que pueden necesitar, jabón, para 15 días. Claro, cuando nos respondieron, sí, eso ya está cubierto, sí, qué sé yo, lo único que incorporan en el bolsillo es un jaboncito, que yo no te jodo, un jabón de hotel, una cosa que se te caía la cara de vergüenza. Entonces, ahí es donde nuestros proyectos políticos evidentemente son muy distintos. Nosotros realmente entendemos que se trata de la dignidad de la gente y que la tarea del Estado es garantizar derechos y no cumplir con lo mínimo para que después no te puedan venir a señalar con el dedo. Entonces, ahí, como bien decís, y lo tomo, hay que reclamar también que se incorpore repelente, además de elementos de higiene en los bolsones escolares. No, sí, también es necesario. Hay muchas situaciones que no vemos. También está la gente de situación de calle que está a un paso aún más relegados de la sociedad, en la que, no sé, ya lo pensamos en términos de género, ellos no acceden a toallitas higiénicas de forma gratuita, como se vuelve más difícil, o sea, la pobreza se feminiza y no tenemos como espacios para recurrir de forma segura. Están los paradores, pero de nuevo no hay mucha información. No sé si de eso vos tenés más data de la última, no sé, en alguna reunión que hayas tenido dentro de la legislatura. Sí, ahí particularmente situación de calle es claramente un problema urgente en la ciudad. Puntualmente veníamos de un relevamiento que se hizo el año pasado en la Ciudad de Buenos Aires, un censo popular por el que supimos que en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 7.000 personas en situación de calle. Creo que en el marco de esta pandemia quedó en evidencia que eso era cierto, porque el gobierno de la ciudad decía que había 1.000 personas en situación de calle, y evidentemente en la medida que en el marco de la pandemia tuvieron que abrir cada vez más paradores, quedó en evidencia que había bastantes más personas en la calle. En este momento se abrieron, si mal no recuerdo, 7 u 8 paradores en parques, en polideportivos de la ciudad, además de los 33 paradores que ya venían funcionando. Se abrieron paradores en Parque Chacabuco, en Parque Avellaneda, en Parque Saavedra también, si mal no recuerdo, y estamos pidiendo que se abran más porque ya están al tope. Lo dijimos en el primer momento cuando habían abierto solamente 3, esto no va a dar abasto, de hecho lo abrieron, yo lo fui a recorrer, y a este mismo día a la noche ya estaba lleno. Estoy hablando del parador de Parque Chacabuco, que tuvieron que ampliar la capacidad tomando otro piso del polideportivo, pero que obviamente tampoco lo que se puede hacer en esta situación es seguir acumulando gente en un mismo edificio, lo que hay es seguir abriendo paradores. Y claro que con los paradores en sí no alcanza, estamos planteando primero herramientas para garantizar la continuidad educativa de los chicos si es que estaban escolarizados, y si no, que se los escolarice en el marco del aislamiento, hasta que estarían en estas instituciones con presencia del Estado. Estamos planteando también injerencia de los organismos que atienden situaciones de violencia de género en los paradores.
Estamos planteando también una mejora de lo que es el subsidio habitacional. Hoy es importante, si hay una persona en la calle, sepan que hay que llamar al VAP, al 108, que es el teléfono por el cual el dispositivo para personas en situación de calle toma noción de las situaciones que se reporten, pero que es importante saber que hay muchas personas que no quieren ir a los paradores porque quizás han sufrido situaciones complicadas en otros momentos y que tiene que estar el Estado presente también para esas personas, que tiene que haber garantías de que puedan acceder a una alimentación diariamente, garantías de salud. Estuvo habiendo campañas de vacunación, estamos planteando que se incluya también a las personas en situación de calle esas campañas, porque muchas veces tienen las defensas vulneradas producto de la situación en la que viven, y las campañas de vacunación hoy están siendo solamente para adultos mayores. Hay que seguir incorporando población que sabemos que la necesita. Y evidentemente hay que seguir abriendo dispositivos, porque en algún momento esto se va a volver todavía más complejo y va a haber que poder ofrecerle a la gente dispositivos para aislarse en caso de tener síntomas, de ser casos sospechosos, o para aislarse digamos, aún en el marco del aislamiento como se está haciendo ahora, pero con mayor disponibilidad de plazas, que hoy son pocas. En este sentido estamos teniendo una serie de reclamos permanentes y en contacto con el Ministerio de Desarrollo de la ciudad, exigiendo más soluciones. Claro, sí, porque es re difícil como ya llamar, tener un teléfono también de nuevo es como que se vuelve más complicado para una persona en situación de calle. Esta situación de tener que ir a Entre Ríos, entiendo que se puede ir a una calle a buscar asistencia social. Entre Ríos y Pavón. ¿Cómo? Entre Ríos y Pavón. Sí, a Entre Ríos y Pavón, pero como que ahora estamos en estos tiempos en los que no podemos movernos, y eso pasa también, que no podemos movernos, y hay muchos lugares a los cuales no podemos encontrar respuestas. Por ahí, por eso está bueno que desde la legislatura se estén haciendo estos planteamientos, porque se necesitan urgente. Bueno, y no, para seguir con eso, de hecho, ya que hablamos de la situación en barrios populares y hablamos también de la gente en situación de calle, hay poblaciones muy vulnerables que no necesariamente están ni en barrios populares ni en la calle, pero que quizás están a punto de sufrir un desalojo en el lugar en el que viven. Me parece fundamental hablar y seguir informando que el presidente de la Nación dictó un decreto que prohíbe los desalojos durante el plazo que dure el aislamiento social obligatorio. Y en ese sentido, esto no solamente hay que hacerlo saber, sino que hay que construir herramientas para que la gente pueda hacer valer ese derecho. Nosotras, como legisladoras, estuvimos yendo a situaciones, a hoteles en los que había amenazas de desalojo, porque la verdad es que desde la ciudad no estaban brindando herramientas, y en el medio de la desesperación terminaban contactándose con quien podían, y en algunos casos llegó a nosotras y pudimos ir y pudimos tratar de ponerle un freno a esa situación, pero estamos pidiéndole al gobierno de la ciudad que tienda una mano y que establezca un canal de denuncia para poder hacerse presente. Hoy estas situaciones las están abordando la Defensoría del Pueblo y los legisladores que se enteran. La ciudad llega, pero llega después. Llega cuando hay que tramitar el subsidio habitacional, llega cuando hay que, de alguna manera, conseguir algún acompañamiento económico, pero no hay ninguna forma de exigirle, por lo menos hoy, porque no establecieron los canales, a la ciudad que se haga presente ante las amenazas de desalojo. Y acá hay que hablar de una población recontra vulnerable. Hablábamos hace un rato de la violencia de género, y en el marco de las desigualdades de género hay que hablar también de la situación en la que se encuentra la población trans, y en este sentido han sido muchísimas las compañeras trans que han sufrido amenazas de desalojo en los hoteles en los que viven. Hemos podido ponerle un freno a algunas de esas situaciones, pero estamos pidiendo por medidas específicas para esta población de parte de la ciudad. Hay que garantizar una asistencia alimentaria, hay que garantizar el subsidio habitacional para aquellas compañeras trans que están en situaciones complejas y que se ven amenazadas con perder su habitación. Hay que garantizar el acceso a medicamentos, hay que garantizar el acceso a hormonas para que muchas de ellas que necesitan seguir con sus tratamientos puedan hacerlo. Entonces, es una población que exige una atención específica. Estamos en contacto
en este sentido con Alba Rueda, del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, para abordar estas situaciones, pero también con muchísimas organizaciones de la ciudad que sistemáticamente trabajan y asisten a esta población, con la gente de la Mocha, con comuneros y comuneras que están siempre buscando respuestas, pero realmente exige una serie de medidas más concretas por parte de la ciudad. Claro. No, sí, esto de pensarnos como diversos sujetos a los cuales hay necesidades que no son todas una regla, sino que hay que pensar cada una de las medidas que se toman y cada una de las soluciones que se les tiene que dar a cada sector. Ahí nos pregunta Mary, ¿cuál es el estado? Vamos a habilitar una de las preguntas que justo la veo ahí. ¿Cuál es el estado del sistema público de salud de Cava antes de la pandemia? Y ahora, ¿hubo refuerzos presupuestarios? ¿Los trabajadores de la salud están protegidos? Bueno, creo que esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, que es que la pandemia nos agarra en el marco de una situación que de por sí ya era complicada. Si hablamos de que en la nación eso es complicado porque venimos de 4 años de un gobierno nacional neoliberal, en la ciudad venimos de 12 años de este mismo gobierno, pero en este distrito, así que ya sabíamos y lo venimos denunciando, que la salud pública, así como la educación pública, no son prioridad para este gobierno, y hoy nos encontró en esta situación, en la que el sistema de salud está saliendo a poner el cuerpo para enfrentar la pandemia, digo, lo vemos a los trabajadores y trabajadoras del SAME, vemos a los trabajadores y trabajadoras de todos los hospitales, y con esto me refiero no solamente a los médicos, sino también a las enfermeras, a los camilleros y camilleras, digo, realmente a un equipo integral, interdisciplinario, que está saliendo a poner el cuerpo, y que ya venía con demandas muy complejas, que tienen que ver con la situación laboral, con muchísimos casos de precarización, con un tema que es muy grave en la ciudad y que nosotros venimos intentando que se tomen medidas y que tiene que ver con la precarización de los enfermeros y enfermeras, que para el gobierno de la ciudad son personal administrativo y que nosotros venimos planteando que se los reconozca como profesionales de la salud. Esto en este momento sería fundamental. Es un proyecto que ya está presentado por Vicky Montenegro y por Javi Andrade, que necesitamos que se trate y que se apruebe urgente, que se reconozca a los enfermeros y enfermeras como profesionales de la salud. Tuvimos a fines del año pasado un conflicto muy complejo que tuvo que ver con los residentes y demás, de alguna manera estudiantes que están recibiéndose y que están prestando servicios en los establecimientos de salud de la ciudad y que se encuentran en una condición de extrema vulnerabilidad porque no se reconocen sus derechos como trabajadores y trabajadoras y sin embargo cumplen tareas a la par que el resto de los profesionales de la salud. En ese sentido, a fines del año pasado, el gobierno de la ciudad intentó sancionar una ley que los precarizaba todavía más. Esa ley se frenó producto de la movilización y la lucha de esos residentes que realmente fueron ejemplo de lucha, muchos de ellos compañeros y compañeras de la Facultad de Medicina con quienes nos conocemos y que realmente tuvieron un papel ejemplar en haber frenado esa ley porque hoy sería la situación muy distinta para ellos si esa ley hubiese avanzado. Así todo sigue siendo complicada, tanto para los enfermeros y enfermeras como para los residentes y también para los profesionales de salud que vienen denunciando la falta de insumos en muchísimos hospitales de la ciudad, la escasez de los elementos que necesitan para trabajar. Hablábamos al comienzo de la pandemia y nos notificaban del gobierno de la ciudad que habían duplicado la cantidad de camas con respirador, camas de terapia intensiva con respirador, y cuando les preguntamos qué significaba duplicar, nos dijeron que pasaban de 100 a 200. De 100 a 200, en una ciudad que tiene casi 3 millones de habitantes. Digo, realmente estamos hablando de un sistema que está haciéndole frente a una situación con muy pocos recursos. Yo creo que en ese sentido, tanto para la salud como para otras áreas, juega algo que dijo Alberto, que yo creo que es muy importante, y que él decía que de esta pandemia tenemos que salir mejores en muchísimos sentidos, y uno de ellos es revalorizar y entender el rol que tiene el Estado
y lo importante que es la presencia del Estado para atender a situaciones como esta. Lo decíamos al principio de la pandemia muchas veces, te salva el Estado, no el mercado, y esto se visibiliza en estos momentos, ¿no? Que sea la escuela pública la que esté garantizando la llegada de la comida para muchos pibes y pibas en los barrios, y que sea la salud pública la que esté abordando en un 100% esta situación, porque sabemos que si tenés síntomas de coronavirus, tenés que llamar a 107, no tenés que llamar a la obra social, entonces tenés que ponerte en contacto en el sistema de salud pública. Así que esperemos que de esta situación salgamos todos y todas con la conciencia plena de que hay que dar más presupuesto para la salud pública, y esto en la ciudad de Buenos Aires es urgente. Coincido, comparto. Y también, nada, como poner dentro del tema de los enfermeros y enfermeras, dentro de los barrios populares tenemos un montón de compañeras, o sea, vecinos, vecinas, que tienen esa profesión y que ahora con esta situación se les está complicando también eso, porque muchas están en negro, muchos están como viendo esa situación y las complejidades que eso trae. No sé si querés como contarnos y cerrar sobre el rol que tiene la militancia de acá, de universitaria, el rol que tuviste, el rol que vos sentís que debería tener. Sí, me parece que está bueno para hablar de eso también, y ya con eso darle un cierre, porque de alguna manera tiene que ver con esta idea de las cosas que nos deja la pandemia cuando haya pasado, y en ese sentido, así como el rol del Estado quedó absolutamente claro que es necesario, también creo que el rol de las organizaciones sociales y de la militancia han sido y están siendo fundamentales. Cuando hablábamos al principio del live, del vivo, de los comedores y cómo están recibiendo muchísima más gente, esos comedores los sostienen en su gran mayoría militantes políticos, militantes barriales, que saben que sin solidaridad no se sale adelante, que en este contexto nadie se salva solo, y que por eso tender el brazo y poner el cuerpo para que todos y todas podamos atravesar esto de la mejor manera posible es claramente algo que tiene que seguir ocurriendo y que tiene que salir con más fuerza de esta situación. Yo creo que realmente la solidaridad está siendo un pilar fundamental para poder atravesar esta situación en los barrios, y en este sentido es muy importante entender también, estar a disposición, y también entender que en la medida en que uno es necesario en algún comedor hay que estar, y en la medida en que uno no es necesario en algún lugar específico hay que quedarse en casa, porque en el momento en el que uno empieza a circular, no solamente está violando la cuarentena, sino que además está poniendo en riesgo a los demás y las demás, y de nuevo, quienes peor la van a pasar si se contagian son los sectores más vulnerables. Entonces, lo mejor que podemos hacer por esos sectores, si no tenemos una tarea específica como llevar donaciones o ir a asistir a un comedor, es quedarnos en nuestras casas e impedir de esta manera la propagación del virus. Entonces, yo creo que de esta situación saldremos, o tenemos que salir, ponderando muchísimo más y sin discusiones, y saldando lo que tiene que ver con el rol del Estado en nuestro país, la salud y la educación pública como pilares fundamentales, y también ponderando y poniendo en valor el rol de la militancia y la solidaridad de la que tanto hablan no solamente nuestro presidente y nuestra vicepresidenta, sino también los compañeros y compañeras de los barrios que están poniéndole el cuerpo para pasar de esta situación. Por eso también estamos planteando que el Estado los escuche, ¿no? Que en la ciudad haya comités barriales por comunas en las que las propias organizaciones que ponen el cuerpo todos los días digan, che, está faltando esto, che, esta familia no está dando solución contra el problema, digamos. En eso me parece que está siendo un ejemplo la militancia, y que hay que seguir por este camino, y hay que estar, porque quizás el día de mañana algún compañero se tiene que quedar en su casa y ahí tiene que haber otra disposición para ir a cumplir esa tarea. Así que en ese sentido toda la admiración y el orgullo por esos compañeros y compañeras que están poniéndole el cuerpo todos los días en los barrios, y también, y ya que era como el cierre, un abrazo y mucha fuerza a todos los profesionales de la salud, hay trabajadores de la salud que le están poniendo el cuerpo a esta situación y que realmente son un orgullo y una garantía de que vamos a salir adelante. Y bueno, agradecer de nuevo que esto nos tocó con Alberto, claro. Estamos viendo lo que pasa en otros países de la región, así que menos mal que eran Alberto y Cristina, ¿no?
Sí, por suerte estamos en otro panorama a nivel nacional. Y nada, muchas gracias por escuchar, o sea, muchas gracias por decirnos, muchas gracias por contarnos cómo viene el trabajo en la legislatura. Y bueno, esperamos que tener otra charla, ver cómo sigue esto, post cuarentena o antes, pero muchas gracias por estar y nada, te invitamos de nuevo.